Bueno, ante todo, buenas noches con todos, buenas noches con todos los que nos están escuchando a través de Facebook Live. Agradecidos enormemente nuevamente de volverlos a tener en este panel, tanto a Nicolás como a Roberto, y a todos los invitados que hoy nos están acompañando. Eh, para los que no nos vieron en en la anterior charla o conversatorio, la anterior se trató de estrategia, innovación y transformación digital, donde pudimos ver el alcance de punta a punta y desmenuzando cada punto de este tema. El tema de hoy es lo que es cultura organizacional para las tecnologías emergentes y digitales, es la segunda parte. Hacer. Ahora sí, si te parece, Nicolás, te paso el mando como para que hagamos la introducción. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias y por favor, déjame aquí, aquí está, para proyectar. Ya tenés lado. Listo. Compartir. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, no sé si se ve. Sí, perfecto. Yo por lo menos la veo. Excelente. Bueno, buenas noches una vez más a todos. Un gusto estar con ustedes en esta conferencia internacional en la que vamos a participar gente de Chile, Perú y Argentina, y la vez pasada se ha sumado gente de otros países también. Cuando hicimos la presentación sobre estrategia, innovación y transformación digital la semana pasada, uno de los temas que más se comentó en la conversación posterior, en la charla posterior, entre los invitados, fue de qué forma la cultura impactaba el proceso de transformación digital y de qué forma el proceso de transformación digital a su vez impactaba la cultura de las organizaciones. Por lo mismo decidimos hablar un poquito de este tema hoy día, porque es un tema que sin lugar a dudas está sucediendo. Yo a mi presentación le puse cultura digital, porque voy a hablar de cultura, y digital porque hoy por hoy en realidad las empresas y la sociedad ya se transformó a una cultura digital. Y sin lugar a duda el último detonante, el último pasito que nos faltaba para llegar a esto fue el coronavirus y la obligación de estar encerrados. Esto aceleró procesos de teletrabajo, aceleró procesos de videoconferencias, etc. Para ponerle un ejemplo y sin ir más allá, yo estoy formando una empresa, se llama FastBuy, en este minuto ya no estoy en DXC, y llevamos casi 4 meses, yo todavía no conozco a ninguno de mis empleados, no conozco a ninguno de mis clientes, y estamos funcionando, estamos funcionando. Ahora, esto va mucho más allá de la forma de organizarnos y tiene que ver también con quiénes vamos a estar en estas organizaciones en el futuro. Hasta antes del coronavirus, lo que más se hablaba en Chile, en todas las conferencias de tecnología, era de la posibilidad de que mucha gente quedara sin trabajo y de la necesidad de reentrenar a la gente en esta cultura digital. Porque temas como RPA, robotización de procesos, inteligencia artificial, implicaban que iba a haber automatización de trabajos inteligentes, un tema que cuando yo lo escuché por primera vez no lo entendí, hoy por hoy se está transformando en una realidad y vamos a ver probablemente al regreso de la pandemia que no va a volver a ser lo mismo, vamos a estar en una nueva realidad donde se va a mantener el teletrabajo, una nueva realidad donde se van a automatizar muchos procesos. Pero para entender lo que se trata de cultura digital, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que es cultura, ¿no es cierto? Mucho se habla de cultura y de cultura organizacional y no siempre lo entendemos. La primera referencia que tenemos a cultura es, ¿no es cierto?, lo que podemos ver en esta lámina, distintos países. Yo puedo reconocer claramente de qué lugar es cada una de esas personas simplemente por verle la cara, la etnia, pero también si esas caras no existieran, por la forma de vestir yo podría reconocer de dónde son o más o menos de qué lugar del mundo existen. Y eso es porque cada lugar tiene una cultura diferente, cada país, cada continente, incluso cada ciudad, tiene culturas diferentes. Si eso lo llevamos dentro de un país, nos encontramos también con que cada profesión, cada grupo de personas también tiene aspectos culturales distintos. Y si yo les digo, díganme en qué trabaja cada una de esas personas que están ahí, probablemente ustedes, al igual que yo, podrían sin mayor dificultad decirme en qué tipo de trabajo está cada uno de ellos.
Incluso me podrían decir en qué parte de una organización, aquellos que trabajan dentro de una empresa, ¿no es cierto?, a qué parte de la organización pertenecen, como lo discutíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, con ver estas fotos, ustedes más o menos me pueden decir quiénes son gerentes, quiénes trabajan en transformación digital, quiénes trabajan en innovación, quiénes trabajan más en un área o en otra. La ropa, ¿no es cierto?, que es el aspecto más visible de la cultura, refleja una cultura que hay detrás. Y el hecho de que tengamos dentro de las organizaciones culturas distintas nos produce roces, nos produce algunos conflictos, nos produce resistencias al cambio, que vamos a ver cómo manejar durante esta presentación. Pero, ¿qué es lo que es una cultura, no es cierto? Y hay muchísimas formas de definir cultura. Yo elegí esta, la cultura de una organización es la forma particular de hacer las cosas en dicha organización, ¿no es cierto? ¿Cómo nos estructuramos para hacer las cosas? ¿A qué hora empezamos a trabajar? ¿A qué hora terminamos a trabajar? Eso es un aspecto súper fácil de mirar de la cultura, es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Hacemos pausa para almorzar, nos paramos a trabajar durante el medio, ¿cómo recibimos a un nuevo empleado? ¿Lo recibimos bien? ¿Nos cuesta adaptarnos? ¿Qué hacemos cuando sale uno? ¿Cómo manejamos la interacción entre los distintos individuos, entre las distintas áreas, entre las distintas empresas? ¿Cómo se relaciona un individuo con sus jefes? Yo cuando entré en IBM, una de las primeras cosas que me dijeron es, había un curso de cómo vestir, ¿ya? Otra de las cosas que me dijeron, aquí usted no trata a nadie de usted, somos todos iguales. Hay otras organizaciones donde eso no es así, ¿no es cierto? Y al gerente, uno un poco menos que se tiene que poner de rodillas a venerarlo, ¿no es cierto?, cuando pasa cerca de él. Hay organizaciones que son más cercanas y organizaciones que son más lejanas. Todo eso constituye la cultura de la organización. Lo complejo es que dentro de la organización hay subculturas que tienen que entenderse entre ellos, que tienen que convivir entre ellas. Y eso es como lo que tenemos que tratar. Ahora, ¿cómo impacta la cultura en los resultados de la organización o en los cambios que yo quiero hacer dentro de una organización? Depende fundamentalmente de tres aspectos. De la dirección del impacto. Si yo tengo una cultura que favorece la innovación, y lo que yo quiero hacer es innovación, o yo tengo una cultura que favorece la transformación digital, y lo que yo quiero hacer es transformación digital, entonces el impacto de la cultura será positivo. Sin embargo, si es una cultura más bien adversa al cambio, reacia al cambio, que está acomodada a una estructura ya existente, entonces la cultura me va a retrasar, me va a complicar el cambio, me lo va a frenar. Por otra parte es qué tan compartida es esta cultura o estas culturas, ¿ya? En la medida de que yo tengo una cultura más compartida, es más fácil modificarla, es más fácil adaptarla. Si estas culturas son muchas, me va a resultar más difícil intervenir en este aspecto cultural. Y la fuerza del impacto. La cultura puede ser muy fuerte o no puede ser, o podría ser más débil, ¿no es cierto? A lo mejor yo hago las cosas de cierta forma, pero no es una cosa que esté necesariamente ejerciendo una fuerza muy grande. Entonces el impacto será positivo cuando apunte en la dirección correcta, sea ampliamente compartido por las personas y ejerza una fuerte influencia, ¿no es cierto? De esta forma, entonces, yo puedo entender si la cultura me va a ayudar o yo tengo que entrar a modificar la cultura si es que yo quiero hacer algo dentro de mi organización o dentro de una parte de mi organización. Ahora, la cultura está formada por tres tipos de aspectos, ¿no es cierto? Está formada por normas de comportamiento, llegar a la hora a una reunión, cómo me visto, cómo me comporto, cómo me organizo en una sala, dónde se sienta el jefe, qué sé yo, cosas que yo puedo ver, ya, que yo puedo palpar, que yo puedo sentir. Después tengo algunos supuestos ocultos que son propios de la organización, pero que son más difíciles de detectar ya, que son creencias fundamentales que están detrás del comportamiento de las personas. Les voy a poner un ejemplo futbolero, y ojalá que no haya nadie escuchándome acá. La Universidad Católica era un equipo en Chile que debe haber salido segundo en el campeonato casi 10 años seguidos. Siempre segundo, nunca tercero, nunca primero. Había algo de supuesto oculto que les impedía ser primeros.
no se creían el cuento, no se sentían capaces de llegar al principio y perdían a veces 4, 5, 10 puntos por arriba de sus competidores y llegado al final del campeonato se desinflaba. Hasta que una vez cambiaron el entrenador, hicieron algunos cambios, salieron campeón. De ahí en adelante salieron 4 veces consecutivas campeón. Rompieron una barrera cultural que les impedía ser campeón de ese campeonato, ¿no es cierto? Y después está la naturaleza humana. La naturaleza humana son más bajo todavía, son cosas que están muy por debajo, que en general van a ser compartidas por todo un país probablemente, si es que no por toda el globo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, afortunadamente, cuando hablamos de transformación digital, y se acuerdan que yo puse este gráfico cuando hablé de transformación digital la semana pasada, los temas que tengo que modificar, que tengo que manejar yo en transformación digital, la mayoría son normas de comportamiento y quizás supuesto oculto. ¿Por qué afortunadamente? Porque modificar estas formas de comportamiento, esta parte de la cultura, es mucho más simple que cuando yo voy más abajo, ¿ya? Bueno, como parte de la naturaleza humana también estamos modificando algunas cosas ahora, ¿no es cierto? La preocupación por el medio ambiente, la diversidad, el riesgo, eran temas que nosotros creíamos eran de naturaleza humana y que ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que hacer distintos si no queremos desaparecer como especie. Pero dentro de esta cultura, y ahora hablamos de transformación digital, ¿no es cierto? Al transformar implica un cambio, y todo cambio genera una resistencia. Resistencia que a veces son naturales, que a veces son psicológicas, que a veces son sociológicas. Vamos a ver un poquito más al respecto más adelante. Es una resistencia que se produce este cambio. Y por ende no es fácil cambiar la cultura de las organizaciones. Mientras más profunda es la cultura, más difícil será cambiarla. Mientras mayor sea el número de culturas distintas, mayor será el esfuerzo necesario para cambiar estas culturas. Porque todo cambio implica un choque de culturas, ¿no es cierto? Y este choque se puede dar en 3 tipos de choque. Primero, fraccionamiento. Yo creí que la cultura era toda igual, pero cuando pasó algo, se produjo un quiebre y se fraccionó, ¿ya? Yo identifico, ¿no es cierto?, de nuevo, cuando yo entré a IBM, la forma de comportarnos, y a veces se producen roces entre 2 grupos completos, que se pueden producir roces por un gatillador, algo que gatilla esto. Un ejemplo sociológico, pues esto sucede en las culturas dentro de la empresa y sucede en las culturas fuera de la empresa. Acá en Chile, ¿no es cierto?, todo el tema social que se produjo a partir del 18 de octubre, a raíz de una subida bastante menor del precio del metro, provocó un fraccionamiento cultural tremendo entre 2 fracciones que hoy día tienen conflictos muy serios y que parecía que estaba todo súper homogéneo en el país, parecía que fuera una cosa súper homogénea y de pronto, ¡chac!, se divide en 2. Dentro de las organizaciones sucede lo mismo. El segundo tema es la evangelización, ¿no es cierto? Cuando una cultura domina a la otra, viene de la evangelización, ¿no es cierto?, de la iglesia, por ejemplo, cuando llegó a Latinoamérica y evangelizó. Esto se puede producir cuando yo produzco una compra, donde el comprador es mucho más grande que el comprado, ¿no es cierto? En general, la grandota, la que compra, absorbe o transmite su energía a la empresa que compró. Y aquí nos encontramos con que a veces ese transmitir la cultura es tan difícil que más vale salir de la gente que no se adapta a la nueva cultura e incorporar nueva cultura, nuevas personas que se adapten más fácil a esa cultura que yo quiero imponer, ¿ya? Sucede también cuando se incorpora una persona en una organización, normalmente, ¿no es cierto?, esa persona es evangelizada por la organización, y vamos a ver que en los primeros meses se comporta distinto, hace cosas distintas, pero al poco tiempo es uno más y se comporta como todo el resto de la organización. Y finalmente, hibridación, cuando yo junto 2 culturas, ¿no es cierto?, a veces toman un poco de cada lado y se produce una cultura híbrida. Hoy por hoy, con la transformación digital, mi sensación es que lo que estamos teniendo es que poco a poco, desde la sociedad, los millennials, para caracterizarlos de alguna forma, están
evangelizando a las personas que ya estaban en las empresas. O sea, esta evangelización viene de afuera y la empresa no le queda otra que evangelizarse. Y con el coronavirus todo esto se aceleró aún más. Pero las personas se resisten al cambio en sí mismo o a los efectos que tiene este cambio. Las personas se resisten a que le suben el sueldo, que es un cambio, a tomar más vacaciones, a ir a un posgrado, a hacer un viaje de negocio, a tener un ascenso. Sí, aunque ustedes no lo crean, se resisten. ¿Ya? Yo he visto gente que ha pasado que los quieren obligar a tomar vacaciones y no quieren, por problemas en la casa, porque no están adaptados, porque creen que a la vuelta de vacaciones los van a echar, por distintas razones. ¿Hay gente que se resiste a tomar un posgrado? Sí, porque les da susto que no se la puedan, que no sean capaces de aprobarlo. Les da susto aprender otro idioma, les da susto vivir fuera del país, les da susto distintas cosas. Hay gente que no quiere hacer viajes de negocio, de nuevo, porque no quiere confesarle a la compañía que no habla bien el inglés, o porque la familia no tiene con quién dejar a la mamá, al hijo, al tío, que él es el que lo cuida, que no tiene nada que ver con el negocio. Pero hay un factor externo que le impide tomar esos cambios. Entonces, en general, yo me resisto a los cambios por una sensación de pérdida económica, de pérdida de lo conocido, de pérdida de poder, de comodidad, de estatus, de amigos, ¿ya? Mira, esto significa un ascenso, pero te toca cambiarte de ciudad. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la película, ¿no es cierto? En las películas que a alguien le ofrecen un supercargo en otra ciudad y al final está todo complicado porque significa dejar la familia, dejar a la novia, dejar al novio, ese cambio de ciudad. Entonces hay una pérdida de amigos. Cuando a mí me nombran jefe, yo tengo temor de que ya no voy a poder ir a jugar fútbol o a tomarme una cerveza con mis amigos, ¿ya? Porque me van a ver distinto, ¿ya? Pérdida de estatus, a lo mejor yo era gerente de no sé qué y me nombran gerente de otra cosa y yo sé que eso significa menos, tiene menos estatus. A lo mejor me ofrecen más sueldo, pero a lo mejor yo no puedo llegar a la casa a decir, mira, oye, ya no soy gerente. A mí me pasó, en algún minuto me quitaron una gerencia y después me dieron otro cargo que al final terminó siendo más importante. Pero yo tuve todo un problema de adaptarme a eso por un tema de estatus. Sensación de pérdida se puede deber a diferentes razones. Defensa de los propios intereses, ¿no es cierto? Cuando hay una reestructuración, yo me pongo a la defensiva porque yo estoy defendiendo mis intereses. Falta de comprensión del cambio y desconfianza. Yo no entiendo lo que quieren hacer. Yo no entiendo por qué están cambiando. Yo no entiendo hacia dónde vamos. Entonces tengo una desconfianza y me resisto. Hay diferentes formas de evaluar el cambio, ¿no es cierto? Entonces, unos lo miden de una forma, otros lo miden de otra forma, ¿ya? La gerencia quiere vender más, los empleados quieren ganar más, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces yo evalúo de forma distinta los cambios y al evaluar de forma distinta los cambios, yo tengo un problema. Con transformación digital me pasa mucho esto. Los más jóvenes sienten que hay una necesidad de cambiar, que si no vamos a tener serios problemas. Los más viejitos o los menos transformadores están conformes como funcionan porque han venido evaluando, siempre funciona así, sigamos así, si nos va a ir bien. Evalúan de forma distinta los cambios. Y hay escasa tolerancia a los cambios también, inherente a la forma de enfrentar los cambios. ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo combato yo esta resistencia? Lo hago vía formación y capacitación, informar previamente, lo hago con participación y colaboración, hago participar a los principales oponentes del cambio o a los opositores del cambio o a los que tienen el conocimiento necesario para el cambio. Los apoyo y les doy facilidades, los entreno, les doy cursos, etc. Hago negociaciones de acuerdo, digo, ok, vamos a hacer esto y yo te doy esto otro. Hago manipulación y cooptación y hago coerción explícita. Le pongo una pistola al pecho y le digo, si no quieres adaptarte al cambio, te vas, ¿ya? ¿Qué hago y qué no hago? Va a depender de quién tiene el poder, de quién tiene el conocimiento, de quién tiene las platas y quién tiene la capacidad de hacerlo. Yo no saco nada con decir voy a cambiar esto, yo tengo que instalar una nueva máquina si el tipo que va con el desatornillador a instalarla no lo quiere hacer. No va a funcionar. Y estos procesos entonces tienen tres etapas: motivacional, motivo a la gente a cambiar, realizo la innovación misma y finalmente tengo que estabilizar el cambio, porque los cambios no terminan siendo estables a la primera, tengo que estabilizar esos cambios. En software y desarrollo, muchos de ustedes trabajan en desarrollo de software, sabemos que de 10 proyectos de desarrollo, probablemente
3 o 4 se implementan, perdón, se desarrolla el software, de 10 que queremos hacer y que gasté la plata, 3 o 4 se desarrollan y probablemente no más de uno termina estabilizado. Y eso es un desafío. Bueno, eso es lo que les quería contar. No sé cómo estamos de tiempo. Espero, en general, lo que elegimos hoy día fue hacer más bien algo rápido que generara el diálogo. Así que tiré varias ideas sobre la mesa sobre las que podemos compartir. Cristian, no sé si Cristian, Roberto quieren decir algo.